Buenos días a todos. Habiliten sus imágenes, por favor. Bueno, vamos a esperar 5 minutos para empezar. Sesiones de 5 minutos. ¿Sí? Esperamos 5 minutos. Eh, Espero que hayan podido aprovechar. Si no han aprovechado, no sé, la situación va a ser difícil porque el último examen va a ser también difícil. ¿Ok? ¿Alguien está con el micrófono encendido? Por favor, apáguelo. Bien, por favor apaguen su micrófono. Todos están viendo esta figura, ¿no? Esta figura que les estoy mostrando es muy importante porque en ella les vuelvo a explicar algo. Les estoy mostrando la sustancia gris del cerebro y la sustancia blanca. Ustedes saben ya muy bien que la sustancia gris se refiere a cuerpos neuronales que se encuentran en la corteza del cerebro y en los núcleos de la base del cerebro. La corteza del cerebro, entonces, está conformada por una serie de células neuronales, de cuerpos de las células neuronales. ¿Y dónde se encuentran los axones de estas células? Se encuentran formando la sustancia blanca. La sustancia blanca que ustedes ven acá. Pero la sustancia gris no solamente está en la periferia, no solamente está en la corteza del cerebro, sino que también está en los núcleos que tenemos en la base, ¿sí? Entonces, enseguida les voy a hablar de la corteza del cerebro, cómo está conformada la corteza del cerebro, que es la más importante. Yo ya les dije en alguna oportunidad que el ser humano tiene una corteza cerebral muy desarrollada en relación a los otros seres vivos que nos rodean. El ser humano tiene una corteza en algunos sectores de hasta 5 milímetros a 7 milímetros. O sea, eso nos da la cualidad de seres muy inteligentes. ¿Entienden? Si nosotros en este momento tenemos todo el adelanto científico que ustedes pueden apreciar, por ejemplo, en las comunicaciones, hace 50 años
Hace 50 años los teléfonos no eran... Alguien, Michelle Aguilar, ¿estás levantando la mano? Sí, doctor, lo que pasa es que no vemos lo que está compartiendo. Ajá, ¿no? Ya, a ver, muy bien, gracias, muchas gracias. Ahora, Ahora sí, doctor. ya, gracias, Michelle. Te agradezco mucho. Bueno, yo les decía entonces de que la corteza cerebral está formada por cuerpos de neuronas, por los cuerpos neuronales, ¿sí? La corteza cerebral en el ser humano es bastante, si vale el término, gruesa en relación a otros seres que tenemos alrededor del ser humano. Por eso es que los seres humanos somos tan inteligentes. Y yo les decía, imagínense las comunicaciones. Hace 50 años, los teléfonos, por ejemplo, eran teléfonos estáticos, no habían celulares para nada. Recién los teléfonos celulares aparecen en la década del 90, entre el 90 y el 2000. Y a continuación, miren, el Internet ha comenzado a revolucionar el mundo de manera espectacular, ¿no es cierto? De tal manera que nosotros podremos comunicarnos ahora a través de los celulares y la pregunta es quién no tiene celular. O sea, a lo que quiero llegar es cómo ha progresado el mundo y la capacidad del ser humano para ser tan inteligente y inventar todas estas cosas que nos rodean, que tenemos a mano, ¿no? Pero sobre todo la comunicación, el Internet, el Google, el WhatsApp, el Facebook y todo lo que ustedes utilizan para comunicarse, en fin. Es increíble lo que el ser humano es capaz de inventar. Ha inventado la electricidad, ha inventado, en fin, millones de inventos. ¿Ok? Eso es exclusivo del ser humano. No hay otro animal vivo que pueda haber creado. En cuestión de genética, por ejemplo, el ser humano está haciendo avances espectaculares con el código genético del ser humano. Entonces, la corteza cerebral se caracteriza por ser una parte de nuestro cuerpo que está conformada por cuerpos neuronales. Enseguida les voy a mencionar las neuronas que conforman la corteza cerebral, ¿sí? Y donde ahí se elabora toda la información inteligente de los seres humanos, de los animales vivos, ¿ok? ¿Qué otro animal vivo tiene una corteza cerebral tan desarrollada como la del ser humano? Nadie, ninguna. La del elefante, que tiene unos 2 o 3 milímetros menos, que es, dice, un ser muy inteligente. La del delfín, la de los primates, que son seres inteligentes también, pero no tanto como el hombre. Tienen cortezas cerebrales desarrolladas, pero no tanto como la del ser humano. ¿Entiendes? Entonces, la corteza cerebral es lo que nos ha dado la calidad y la cualidad de seres muy inteligentes al ser humano. Tengan en cuenta eso. En el medio del cerebro tenemos unos núcleos que se llaman los núcleos de la base, que también están conformados por cuerpos neuronales. Son núcleos importantes porque sirven para conexiones de vías que vienen desde la médula. Hay vías que vienen desde la médula y van a llegar hasta la corteza cerebral. Pero para llegar a la corteza cerebral necesitan conectarse primero con los núcleos de la base. O vías que salen de la corteza cerebral hacia la médula y luego a la periferia, pero necesitan conectarse primero con los núcleos de la base. ¿Ok?
es más o menos así. Si nosotros estamos viajando a Montero, sí o sí tenemos que pasar por Warnes, ¿no es cierto? Una cosa así. Si nosotros queremos ir al Torno, sí o sí tenemos que pasar por La Guardia, una cosa así, ¿no? Entonces, los núcleos de la base son núcleos muy importantes porque sirven de conexión. Ustedes pueden ver que en la base del cerebro hay algunos núcleos importantísimos. Por ejemplo, un núcleo muy importante es el núcleo caudado. El núcleo caudado es un núcleo que tiene la forma de una, más o menos así, de una C, pero invertida, ¿ok? Aquí tiene la cabeza, en la parte anterior es un poco más gruesa y en la parte posterior es más delgada, ¿ok? Aquí tiene la cabeza del núcleo caudado y por allá debe estar la cola del núcleo caudado, ¿ya? El núcleo caudado, entonces, es un núcleo muy importante que conforma los núcleos de la base. El globus pálido y el putamen también son núcleos de la base que nos van a servir de conexiones importantes, ¿ok? Núcleo caudado, con su cabeza y su cola que debe estar por ahí. El putamen, miren, el putamen. El globus pallidus, miren ustedes, el globus pálido. El claustro, voy a tratar de mostrarles, ahí está. Miren, esta parte que ustedes ven como si tuviera la forma de una pirámide triangular, ¿ya? Está formada por dos núcleos a la vez. La parte más externa se llama el putamen. Esta parte de aquí arriba se llama el putamen. Y esta parte de aquí abajo se llama el globus pálido. ¿Ok? Aquí está el núcleo caudado. Esta es la cabeza del núcleo caudado. Y la cola del núcleo caudado debe estar más o menos por esta red. Por ahí. Más o menos por ahí. ¿Ya? Y luego tenemos el claustro o antemuro. Es el claustro o antemuro. En este lado se los voy a mostrar. Este es el claustro o antemuro. ¿Ya? Entonces, bien, el globus pálido. El globus pálido. El putamen se llaman, el globus pálido y el putamen forman un núcleo que se llama el núcleo lenticular. ¿Ok? No se van a olvidar, se van a acordar de lente. El globus pálido y el putamen forman un núcleo que se llama núcleo lenticular. ¿Ok? Y por fuera del globus pálido y del putamen está el claustro, una pequeña línea ahí que se... ¿Ya? Voy a aumentar de tamaño para que ustedes puedan ver mejor. Entonces, ahí ustedes tienen el globus pálido y ahí ustedes tienen el putamen. Y por fuera tienen el claustro o antemuro, que es una línea muy delgada. Ahora bien, fíjense ustedes, y aquí está el núcleo caudado que, ¿cómo les explicaría? Que les decía que tiene la forma de una, más o menos una C. La cabeza del núcleo caudado está en la parte anterior. Ahora se las voy a dibujar bien. Sí, más o menos. Y la cola es muy delgadita. Nosotros podemos ver la cabeza del núcleo caudado aquí. Y viene montadito así el núcleo caudado, más o menos la cola está por ahí. ¿Ok? El núcleo caudado es otro núcleo de la base muy importante. Estos son los núcleos de la base, así se los llama. ¿Ya? Y luego están los núcleos del biencéfalo, entre ellos el putamen que voy a llevar en una clase aparte y especiales. Ahora bien, entre toda esta sustancia gris que ustedes ven y que yo les he dicho que está formado por cuerpos de neuronas, están los axones que forman la sustancia blanca. Y la sustancia blanca está formando tres trayectos, ¿ok?
Un trayecto es miren, todo esto es sustancia blanca. Todo esto es sustancia blanca. Un trayecto es el de la cápsula interna. ¿Ok? Este es el trayecto de la cápsula interna. O sea, por ahí van los axones. Ahí está la cápsula interna. ¿Ok? Ese es un trayecto muy importante. El más importante. Tiene su brazo anterior, su rodilla y su brazo posterior, la cápsula interna. Por ahí están circulando axones que van a llegar hasta la corteza cerebral. ¿Ok? Por ahí están circulando axones que van a llegar hasta la corteza cerebral. En la corteza cerebral, ¿qué tenemos? En la corteza cerebral, ¿qué tenemos? Los cuerpos de las neuronas. ¿Ok? Y sus axones que están formando la sustancia blanca. Entonces, la sustancia blanca forma los caminos para llegar a la corteza cerebral. Uno de los caminos es la cápsula interna, que les decía que está conformada por su brazo posterior, su rodilla y su brazo anterior. El otro camino para llegar es el de... Voy a cambiar de color. Es el de la cápsula externa. ¿Ok? La cápsula externa más o menos está acá. Mire, esta es la cápsula externa. ¿Ya? Ese es el otro camino para llegar a la corteza cerebral y de la corteza a la médula. Ese es el otro camino que se utiliza. Y el último camino es el de la cápsula extrema. Este otro. Más o menos es, ¿ya? En esta figura, este es la cápsula extrema. Esta es la cápsula extrema. ¿Ok? Miren, ahí está. Entonces, cápsula interna, cápsula externa. La cápsula externa está coloreada de verde. Aquí miren, esta es la cápsula externa. Ahí está la cápsula externa y la cápsula extrema. Esos son los caminos que utilizan los axones, ¿ok? Por ahí suben y bajan las diferentes fibras nerviosas, ¿ya? Entonces, no se olviden, cápsula interna, cápsula externa y cápsula externa, ¿ok? ¿Dónde se encuentran localizadas las tres vías de acceso? La cápsula interna, por ejemplo, se encuentra por dentro del núcleo lenticular. ¿Okay? El núcleo lenticular, no se olviden que está formado por el globus pálido y el cutáneo. Por la parte interna se encuentra la cápsula interna, ¿ya? Por fuera del núcleo lenticular se encuentra la cápsula externa, ¿ok? Es decir, por fuera del putamen, si ustedes quieren, se encuentra la cápsula externa. Y por fuera del antemuro se encuentra la cápsula extrema. O sea, son tres vías que utilizan, donde se localizan los axones para llegar a la corteza cerebral o de la corteza para ir hacia la mente. La cápsula interna, que se encuentra por dentro del núcleo lenticular, la cápsula externa, que se encuentra por fuera del núcleo lenticular, más propiamente por fuera del putamen, y la cápsula extrema, que se encuentra por fuera del claustro o antemuro, ¿ok? Que es la más extrema. Entonces, estas son las vías que utilizan la sustancia blanca para llegar a la corteza cerebral o de la corteza para ir hacia la mente. Voy a disminuir. Bien, el cerebro tiene 5 lóbulos. Uno es el lóbulo frontal, muy importante. Otro es el lóbulo parietal, ahí pintado de amarillo. Otro es el lóbulo occipital. Otro es el lóbulo temporal. Y el quinto lóbulo es el lóbulo de la ínsula. Este es el lóbulo de la ínsula. Miren ustedes, el lóbulo de la ínsula. ¿Sí?
¿Cuáles son los lóbulos? Frontal, parietal, temporal, occipital y el lóbulo de la ínsula, que se encuentra por dentro del lóbulo frontal y temporal. Hay que abrir el lóbulo frontal y el lóbulo temporal para ubicar el lóbulo de la ínsula, que está en la parte interna. ¿Ok? Bien. Entonces, ya les estoy mostrando la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris está conformada por la corteza cerebral y los núcleos de la base, y la sustancia blanca está conformada por la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula externa, que ya acabo de decir. También acabo de decirles que el cerebro tiene 5 lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital y el lóbulo de la ínsula. Y tiene 3 caras. Esta es la cara lateral o externa. Esta es la cara medial o interna y una cara inferior o base del cerebro. ¿Ya? El cerebro también es conocido como telencéfalo. Esto que les estoy mostrando se llama telencéfalo también. ¿Ok? ¿Cuántos hemisferios cerebrales tenemos? Tenemos 2 hemisferios cerebrales. Uno derecho y otro izquierdo. El derecho está en la parte derecha, el izquierdo en la parte izquierda. Tenemos 2 hemisferios. Y en cada hemisferio cerebral, un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal, un lóbulo occipital. Y el lóbulo de la ínsula, que está oculto en la parte interna. ¿Ok? Bien, ¿cuántas caras tiene el cerebro? Tiene una cara lateral, externa, una cara medial o interna y una cara inferior. Una cara inferior o basal. Ahí están viéndola muy bien. ¿Están unidos los 2 hemisferios cerebrales entre sí? ¿Se unen entre sí o están totalmente separados? ¿Qué me dicen ustedes? Están unidos entre sí. Están unidos entre sí. O sea, les doy un ejemplo. ¿Quiénes son diestros aquí en la clase? ¿Quiénes manejan la derecha? La mano derecha, el pie derecho. Yo soy diestro, pues. Pero también en la clase hay gente que es zurda, ¿no es cierto? Que maneja la mano izquierda y el pie izquierdo. Los que somos diestros estamos comandados por el hemisferio izquierdo, porque hay un entrecruzamiento de fibras a nivel del bulbo raquídeo. Y los zurdos están comandados por el hemisferio derecho. ¿Ok? Si yo tuviera una hemorragia cerebral en el hemisferio derecho, por ejemplo, si yo tuviera una hemorragia cerebral en el hemisferio derecho, imagínense por la edad, la presión, en fin, tengo algún problema de orden cerebral. Se rompe una arteria, un vaso sanguíneo y se produce una hemorragia cerebral. Eso es un cuadro grave. ¿Dónde me va a producir, en qué lado se va a producir la parálisis en mi cuerpo? ¿En el mismo lado o en el lado contralateral? En el lado lateral. En el lado contralateral. O sea, voy a tener una parálisis en el lado izquierdo. Y lo mismo, si hay una hemorragia cerebral, un accidente vascular cerebral en el lado izquierdo, la parálisis va a ser en el lado derecho. ¿Ok? Pero bueno, estos 2 hemisferios, si bien nos comandan motoramente el lado contralateral, no quiere decir que el otro hemisferio está dormido. O sea, no quiere decir que los que somos diestros manejamos solo en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho está durmiendo. Eso no pasa eso. Los 2 hemisferios trabajan. Por eso es que nosotros tenemos aptitudes en muchas cosas, aptitudes artísticas. A muchos les gusta pintar, escribir,
la música, tocar algún instrumento, bailar, cantar, en fin, todos tenemos habilidades para algo, ¿no es cierto? ¿A cuántos de ustedes, además de estudiar medicina, no les gusta, por ejemplo, la pintura, pintar? Es bonito, ¿no? Pintar, dibujar. Seguro que a algunos les gusta. O la música. ¿Alguno de ustedes toca música? Seguro que sí. ¿Le gusta la música? Seguro que sí. ¿A alguien de ustedes le gusta el arte? Es decir, bailar, qué sé yo, el ballet, o bailar, cualquier cosa. Es bailarina, bailadora. Pues se va a la discoteca y baila y tiene esa aptitud. Sí, ¿no es cierto? Entonces, nuestro hemisferio contralateral nos da esas otras aptitudes que nos gustan en la vida. ¿Ok? Nos gustan en la vida. Los dos hemisferios trabajan y estos hemisferios están unidos. Están unidos por una serie de elementos que están casi en el medio. Uno de ellos es el cuerpo calloso, el septum pellucidum y el fornix. Son los tres elementos que unen los hemisferios cerebrales. No se olviden, eso es pregunta clásica de examen. El cuerpo calloso, el septum pellucidum y el fornix. Son los tres elementos que están uniendo los hemisferios cerebrales. Bueno, les he hablado de la corteza cerebral. Les he hablado de la corteza cerebral. Les he dicho muchas cosas de la corteza cerebral. Les he dicho que la corteza cerebral en el ser humano es la más gruesa de los seres vivos y eso nos da una cualidad de seres súper inteligentes. Hemos llegado hasta la luna. Tenemos naves que están alrededor del planeta. Hay una nave que ha llegado a Plutón. Imagínense, estaba leyendo ayer, anteayer en el internet, en el periódico. Una nave, una sonda espacial que ha llegado a Plutón. ¿Saben dónde está Plutón? Está en el último rincón del espacio. Y ha mandado fotos esta sonda. Y ha mostrado que Plutón es el más alejado del sistema solar, ¿no es cierto? Los científicos creían que era un planeta así redondo lleno de hielo y listo, se acabó. Pero no, han descubierto que hay montañas, que hay cerros, que hay valles, que hay todo. Probablemente están congelados porque es el más alejado del Sol. Pero se han sorprendido los científicos con las fotos que ha comenzado a llegar desde Plutón. No sé cuántos años necesitaríamos para llegar a ese planeta. Bueno, pero así somos de inteligentes. Entonces, ¿y qué hay en la corteza cerebral? ¿Por qué la corteza cerebral nos da esa cualidad? No les cuento que hay unas neuronas. Hay cuerpos neuronales. ¿Ok? Hay 6 capas en la corteza cerebral. Miren ustedes, se las voy a checar, se los voy a dar. Hay 6 capas en la corteza cerebral. 6 capas de solamente cuerpos neuronales. Solo cuerpos neuronales, changos. ¿Ok? La primera capa se llama capa molecular. Miren esta capa, la más externa, capa molecular, que es muy pobre en neuronas. ¿Ok? Pero hay una capa ahí que se llama capa molecular. En moléculas, pobre en neuronas. La segunda y la cuarta se llama capa granular, externa e interna. Esta es la capa granular externa y esta es la capa granular interna. Y en las dos hay células estrelladas, ¿ok? O neuronas estrelladas que tienen la forma de estrellas, ¿ya? Capa granular externa, capa granular interna, ¿ok? En la número 3 y en la número 5 hay capas piramidales, se llaman capa piramidal externa, capa piramidal interna y neuronas que tienen la forma de pirámide. Por eso las han llamado piramidales, ¿ok?
Y la capa número 6 se llama multiforme, contiene células nucleares que tienen diferentes formas. Multiforme. Imagínense, chicos, imagínense. Estas neuronas son las encargadas de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, de nuestra memoria, de todo lo que aprendemos en la vida. ¿Quieres a alguien en la vida? ¿Quieres a tus papás, a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa, a tu novia, a tus hijos? Estas capas, estas pinche capas son las encargadas. ¿Has aprendido muchas cosas durante la vida? Estas pinche capas son las encargadas. ¿Te gusta algo en la vida? Sí, estas pinche capas. ¿Odias? Estas pinche capas. O sea, son las capas de la corteza cerebral las que nos hacen súper inteligentes. El ser humano ha descubierto cientos de inventos gracias a la corteza cerebral, gracias a las neuronas que tenemos en la corteza cerebral. ¿Y dónde están sus axones? Los axones de estas neuronas están formando la sustancia blanca. Ya saben ustedes. En la corteza solo vamos a encontrar cuerpos neuronales, nada más, que se están sinapseando entre sí, porque estos cuerpos neuronales tienen sus dendritas. Y miren cómo están comunicados, Dicen que tenemos 300 billones, con B grande, billones de neuronas en la corteza cerebral. Más de 300 billones. Y que solamente trabajamos hasta el 20%, los más inteligentes. Tipos como Einstein, por ejemplo, con su coeficiente intelectual muy alto, pues han trabajado no más del 20-25%. Todavía nos queda un 75% de capacidad intelectual para seguir trabajándola, pero no la podemos trabajar. Entonces, miren ustedes lo que hay en la corteza cerebral. Hay la capa molecular, la más externa, la capa granular externa y la capa granular interna, que son la capa 2 y 4. La capa piramidal externa y la capa piramidal interna, que son la capa 3 y 5. Y la capa multiforme, que es la capa 6. Pregunta de examen. ¿Ok? Son las capas que tenemos en la corteza cerebral. Y pues tienen la función de elaborar información. Elaboran toda la información que llega a nuestro cerebro. Eres tan inteligente, vas a ser tan buen estudiante, vas a ser tan buen médico, vas a ser tan buen papá, eres tan buen hijo, eres tan buena persona, gracias a tu corteza cerebral. Eres un tipazo, una tipaza, gracias a tu corteza cerebral. ¿Ok? Todos somos inteligentes gracias a nuestra corteza cerebral. ¿Qué les parece? Y entonces ahí tienen ustedes, en el microscopio electrónico se las ve más o menos así. ¿Ya? Y pues ahí están viendo ustedes cómo se ven las diferentes neuronas que conforman la corteza cerebral. ¿Ya? También las han organizado por columnas, ¿no? No faltó el anatomista que dijo yo, no las voy a organizar así en filas, en capas, sino las voy a organizar por columnas. Y comenzó a organizar por columnas. Claro, no nos interesa mucho. La cosa es que sabemos que la corteza cerebral es la parte de nuestro cerebro que es la que nos da la capacidad intelectual a todos los seres humanos. Hombres y mujeres. ¿Listo? Y ahí tienen, miren, en este libro algunas cualidades, ¿no? Por ejemplo, las células estrelladas, en la mayoría de las áreas corticales, interneuronales, inhibidoras, o especialmente en las áreas sensitivas, la neurona que elabora la información primaria, etcétera. Bueno, no me interesa que conozcan eso. Me interesa que sepan que en la corteza cerebral se desarrolla toda la información inteligente de los seres humanos.
Bueno, ¿y cómo está conformado el cerebro? El cerebro, entonces, les decía que está conformado por cisuras y por circunvoluciones, ¿ok? En el cerebro hay cisuras y hay circunvoluciones. Circunvoluciones que nos van a caracterizar, la forma del cerebro. Incluso hay un tipo que dividió la corteza cerebral por áreas, las famosas áreas de Brodmann, ¿ok? Voy a cambiar de figura. Espérenme un minuto. Hay un científico que organizó las áreas de Brodmann en el cerebro, las famosas áreas de Brodmann. Hemos visto algunas áreas de Brodmann. Conocemos algunas áreas de Brodmann en el cerebro. Pero ahora les voy a mencionar cómo está formado el cerebro y cada uno de sus órganos. Denme un minuto, descansen un minuto. Ok, ya vuelto. Les decía que en el cerebro, están viendo la imagen que acabo de colocar, ¿no? Les decía que en el cerebro hay lóbulos, hay cisuras y hay circunvoluciones o giros, también se llaman, ¿ok? ¿Cuáles son las cisuras más importantes? Las más importantes que hay en el cerebro. La más importante es la cisura de Rolando o cisura central o surco también se lo llama. Ya miren, esta es la cisura de Rolando, ¿sí? Esa es la cisura de Rolando. Cisura central también. Esta que viene desde abajo, es la cisura de Silvio. Cisura lateral. ¿Ok? Y se divide así, miren. Así. Cisura de Silvio. La más muy importante también. ¿Ya? Esa es la cisura de Silvio. En la parte posterior tenemos el surco parieto occipital, que no es muy claro, les cuento, sobre todo por fuera. Este surco, parieto occipital. Este surco, parieto occipital. ¿Ya? Que más o menos viene hasta aquí. Tendría que venir hasta ahí el surco parieto occipital. Bueno. Entonces, miren cómo ya han dividido nuestras cisuras o surcos. Este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo parietal, este es el lóbulo temporal y este es el lóbulo occipital. ¿No es así? Se dan cuenta, ¿no? Las cisuras más importantes que tenemos. Ahora bien, miren en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal tenemos cisuras o surcos también. Por ejemplo, este es un surco que se llama el surco frontal superior. Miren desde dónde viene. Se los voy a dibujar. Surco frontal superior. Más o menos. Surco frontal superior. ¿Ok? Este de aquí abajo es el surco frontal inferior. ¿Ok? Miren, ese es el surco frontal inferior. ¿Ok? Y hay este es el surco central de Rolando, ¿sí? Surco frontal superior, surco frontal inferior,
Y miren cómo he dividido, che. Esta circunvolución de aquí arriba se llama circunvolución frontal superior. Esta la de arriba. Esta, la del medio, se llama circunvolución frontal medio. Y esta, la de abajo, se llama circunvolución frontal inferior. ¿Ok? La circunvolución frontal inferior, como ustedes están viendo. Ah, ya, y esta otra se llama circunvolución precentral. ¿Qué es la más importante? Esta circunvolución precentral es el área motora. De ahí salen las fibras motoras, no se olviden. Ahí, ahí parte la parte motora. ¿Por qué puedes mover los músculos y todas las partes de tu cuerpo? Porque en esta región, área 4 y 6 de Brodmann, se originan las células que van a ir a mover todos nuestros cuerpos, todos nuestros músculos, articulaciones, etc. ¿Ya? Entonces, circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior, circunvolución precentral o área motor. ¿Ok? Miren que la circunvolución frontal inferior se divide además en una porción opercular, porque miren, hace este giro, ¿no? En una porción opercular, en una porción triangular y en una porción orbital, porque hay ahí unos pequeños giros que la transforman en una porción opercular, esta de aquí, opercular, en una porción triangular, miren, triangular, es un triángulo lo que se forma ahí, un triángulo, y en una porción orbital. ¿Listo? Circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior, que se divide en opercular, triangular y orbital. ¿Y cuántos surcos hemos dicho? El surco frontal superior, el surco frontal inferior, y este es el surco central, ¿no? El surco, el más importante. ¿Ok? El de Roland. Y este es el giro precentral o circunvolución precentral. El área motor. Este es el lóbulo frontal, visto en su cara lateral o externa. ¿Listo? El lóbulo parietal no tiene surcos así tan definidos como en el lóbulo frontal. Por eso es que tiene un surco, este surco que se llama, voy a cambiar de color para que no te entiendan. Tiene este surco que se llama el surco intraparietal. Ya, ahí ustedes pueden ver el surco intraparietal. ¿Ya? Y este surco intraparietal ha dividido, y aquí tienen otro surco, el surco postcentral. ¿Ya? Este es el surco postcentral. En el lóbulo parietal hay un surco postcentral y hay un surco intraparietal. ¿Ya? Este surco intraparietal divide en lobulillo parietal superior, no se olviden, lobulillo parietal superior, el de arriba, lobulillo parietal superior, este de arriba, y este de aquí abajo, lobulillo parietal inferior. ¿Ok? Este de abajo, lobulillo parietal inferior. Y esta es la circunvolución postcentral. Este es el área sensitiva. Ahí llegan todas las áreas que ustedes han ido aprendiendo. Han ido aprendiendo la sensibilidad táctil fina, la sensibilidad fina, la sensibilidad del tacto fino, el tacto grueso, que además lleva sensaciones libidinosas, ¿sí? Después han visto la vía termoalgésica y después hemos visto las vías cerebelosas. Y todas esas vías sensitivas terminan acá en el lóbulo
en la circunvolución postcentral del lóbulo parietal. Esta es la circunvolución postcentral. Todo esto que estoy así pintando de amarillo. ¿Ok? Todo esto es circunvolución postcentral. Esa es muy importante, esa área. Esa es la área sensitiva. Ahí llega todas las sensaciones que sentimos en el cuerpo. Todas las sensaciones. Miren, todo eso es la circunvolución postcentral. Ay, no, no es esa. Esta es. Qué tonto, sí. Esa es la precentral, ¿ok? Y esta es la postcentral. Voy a cambiar de color. Esta es la postcentral. Esta es la postcentral. ¿Ok? Miren, esa es la postcentral. Esa es el área sensitiva. No me corrige nadie. Esta que estoy pintando de verde es el área postcentral. Ese es el área sensitiva. Ahí es donde llegan todas nuestras sensaciones, ¿entiende? Sensibilidad fina, sensibilidad táctil fina, gruesa, termoalgésica, dolor, etcétera. Ya, esta es el área sensitiva. ¿Y esto de amarillo qué área es? El área motora. Circunvolución precentral, circunvolución postcentral. ¿Ok? Y al medio está el surco central o de Rolando, cisura central o de Rolando, como quiera. ¿Ok? Esta es la circunvolución precentral. Esta es la circunvolución postcentral. La de verde es la postcentral, área sensitiva. Y la de amarillo es la precentral, área motora. ¿Ok? No se olviden. Entonces, el lóbulo parietal está dividido en una circunvolución postcentral, en un lobulillo parietal superior y en un lobulillo parietal inferior. ¿Ok? Voy a cambiar de color. ¿Qué pasa con el lóbulo parietal? Temporal, perdón. El lóbulo temporal presenta dos surcos. Miren, este surco se llama el surco temporal superior. Voy a cambiar de color. Surco temporal superior. ¿Ok? Surco temporal superior. Y este otro es el surco temporal inferior. Ahí están viendo el surco temporal inferior. Y entonces el lóbulo parietal se divide en circunvolución parietal superior, en circunvolución parietal media, en circunvolución parietal inferior. ¿Ok? Perdón, temporal. Este es lóbulo temporal. Circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media, circunvolución temporal inferior. Circunvolución temporal superior, circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. Ese es el lóbulo temporal. ¿Cómo era el lóbulo parietal? El lóbulo parietal, para que no, lobulillo parietal superior, lobulillo parietal superior, aquí está, lobulillo parietal superior, lobulillo parietal inferior, ¿ok? Y la circunvolución postcentral. Ese es el lóbulo parietal. Este es el lóbulo temporal. Y el lóbulo occipital se divide también en tres pequeñas circunvoluciones no muy claras. ¿Ok? Una superior, media, inferior. Circunvolución occipital superior, media e inferior. No son muy claras, pero en el lóbulo occipital. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, hasta acá? ¿Pudieron entender? Quisiera que me digan si pudieron entender.
El silencio otorga, ¿no? Hasta ahí está claro, Doctor, Dime, por disculpe, favor. ¿cuáles eran las tres circunvalaciones que no eran muy claras? A ver, en el lóbulo temporal, perdón, en el lóbulo frontal, este de aquí adelante es el lóbulo frontal. Les cuento una cosa. El lóbulo frontal es uno de los más importantes, ¿ok? ¿Sos una persona inteligente? ¿Te consideras una persona inteligente? Te estoy hablando a ti, a cualquiera de ustedes, joven, varón o mujer. ¿Te consideras una persona inteligente? Lóbulo frontal. ¿Te consideras una persona educada? Lóbulo frontal. ¿Te consideras una persona bien criada? Lóbulo frontal. ¿Ok? ¿Cómo es tu temperamento? ¿Cómo tienes el temperamento? ¿Cómo tienes tu carácter? ¿Cómo tienes tu personalidad? Cada uno de nosotros tiene diferente temperamento, carácter y personalidad, no se olvide. O somos iguales, o todos reaccionamos de la misma manera. Por ejemplo, les doy un ejemplo tonto. ¿Qué haces si lo pescas a tu novio o a tu novia con otro? ¿Cómo reaccionas? Algunos van a decir, ah, ya, ¿qué me importa? Me voy, que se joda. ¿No es así? Alguno va a ir y le va a encarar y le va a decir, oye, desgraciadito o desgraciadita, ¿qué te pasa? ¿No? Y alguno va a ir y lo va a pegar al otro. Ah, al que le está, al otro chico o a la otra chica, ¿no? O sea, tenemos todos diferente personalidad, temperamento y carácter, ¿no es así? Yo, por ejemplo, tengo un carácter demasiado, soy muy tranquilo, pero tengo un temperamento muy fuerte. A mí me haces alguna cagada, inmediatamente reacciono de mala manera. ¿Entiendes? Y cuando era joven, era peleador. Me gustaba agarrarme a puñetes con la gente. Tengo ese temperamento, lo siento, tengo ese temperamento. O sea, la inteligencia, el temperamento, el carácter, la educación, la buena crianza es lóbulo frontal. El lóbulo y la memoria, el recuerdo es lóbulo frontal. El lóbulo frontal es uno de los más importantes. Circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior y la circunvolución precentral, o ese es el área motora, esta de amarillo, no se olviden. ¿Ok? Pero el lóbulo frontal es muy importante en nuestra forma de estar. Detrás del lóbulo frontal está el lóbulo parietal, que tiene un surco intraparietal y este otro surco que se llama postcentral. Y divide el lóbulo parietal en lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior y circunvolución postcentral. Esta sí que es súper importante. Esta de verde y amarilla son muy importantes porque este es el área sensitiva. Ahí llegan todas las sensaciones que sentimos. Sentimos el tacto fino, tacto grueso, sensaciones libidinosas, caricias, etcétera, afectuosas, etcétera, dolor, calor, frío, llegan acá. Y esta es la parte motora. De aquí salen las fibras motoras. Aquí tenemos las células encargadas de la motricidad. ¿Ok? En el lóbulo temporal está si quieren, la parte motora, el área motora, y en el lóbulo parietal está el área sensitiva. ¿Ya? Este es el lóbulo parietal, lobulillo parietal superior, lobulillo parietal inferior y circunvolución postcentral o área sensitiva. El lóbulo temporal tiene dos fisuras o surcos, si quieren. El surco temporal superior, el surco temporal inferior. Y estos dos surcos dividen en circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media
y circunvolución temporal inferior. Y el lóbulo occipital también está dividido en lóbulo occipital, en circunvolución occipital superior, media e inferior. Pero no está bien dividido, no tiene estos surcos tan marcados como les he mostrado en los otros lóbulos. ¿Ok? El surco occipital está dividido en surco occipital superior, medio e inferior, pero no tiene surcos muy bien marcados. ¿Ok? Esa es la parte externa. Y el lóbulo de la ínsula, ay, miércoles, el lóbulo de la ínsula más había estado dividido. Qué cagado. El lóbulo de la ínsula tiene un surco. Miren, ahí al medio tiene un surco, ¿ya? Vean este surco tan importante. Se llama el surco central de la ínsula, ¿ya? Este surco central de la ínsula divide a la ínsula en un lóbulo anterior y en un lóbulo posterior. La ínsula, el lóbulo de la ínsula, tiene al medio un surco central. Este es el surco central. ¿Ok? Surco central de la ínsula. Surco central de la ínsula. Este surco central de la ínsula divide a la ínsula en un lóbulo anterior, ahí está, y en un lóbulo posterior. Nada más. Eso es todo lo que quiero que sepan de la ínsula. ¿Ok? Nada más. Vos. Y la cara del medio. La cara del medio y la cara inferior. Nos falta la cara del medio y la cara inferior. ¿Ok? Sábado, 2 de la tarde, nos vemos para seguir el film de la cara del medio y de la cara inferior. Les cuento que en el siglo XIX, estito más les voy a contar para que entiendan por qué se dieron cuenta del lóbulo frontal. En el siglo XIX, cuando estaban colonizando los Estados Unidos, la gente de Europa se fue a los Estados Unidos y los Estados Unidos comenzó a progresar, ¿ya? Y comenzaron a hacer las líneas del tren, las líneas férreas. Porque el primer transporte que tuvo entre las diferentes ciudades de Estados Unidos fue el tren. Entonces comenzaron a hacer líneas del tren. Y había un tipo que trabajaba en la empresa que construía las líneas férreas, las líneas del tren. Este ñato, y les voy a mandar la historia por el Facebook. Este ñato era una excelente persona. Era un hombre muy trabajador, un compañero muy compañero, un gran amigo, un tipazo. Era muy educado, muy religioso. Era el mejor esposo que podría pedir una mujer. Era excelente papá. O sea, era un hombre ejemplar, les cuento. Tipazo. No tenía ningún defecto. Muy educado, muy religioso, muy compañero, muy trabajador, excelente esposo, padre, etcétera. Todo lo que puedan imaginarse. Y un día, estando trabajando en las áreas del tren con un barreno, estaba apretando la tierra con un barreno, resulta que va y aprieta la tierra en un lugar donde había dinamita. Y el barreno le pasa por la parte media de la frente y le perfora todo el lóbulo frontal. Obviamente el tipo es botado unos 30 metros más allá, con todo el lóbulo frontal perforado. Pero no muere, para su mala suerte, no sé, mala suerte o buena suerte para la ciencia, no muere. Logra sobrevivir y se recupera un par de años después, 2 años después. Estuvo mucho tiempo hospitalizado, tenía heridas muy profundas, donde no había mucha ciencia, la cirugía, los antibióticos no eran tan acelerados
recupera, después de 2 años, vuelve a la vida y se vuelve a trabajar. Pero les cuento que cambian. De pronto era un peleador que peleaba y agarraba puñetes a todos. Era tan malcriado que escupía, se hacía pis, se hacía caca donde quería, pegaba a su mujer, maltrataba a sus hijos, maltrataba a sus compañeros, era flojo en el trabajo. O sea, cambió, cambió completamente, les cuento. Los médicos advirtieron eso, los médicos que lo atendieron advirtieron este cambio de comportamiento y de conducta. Y advirtieron y presentaron en un congreso, y a partir de entonces los científicos comenzaron a trabajar el lóbulo temporal y se dieron cuenta que el lóbulo temporal era el lóbulo el lóbulo este que es el encargado de nuestro temperamento, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra memoria, en fin, nuestra educación. Pues, y el lóbulo temporal también es el encargado de las guerras. ¿Por qué nos odiamos? ¿Por qué los seres humanos nos odiamos hasta tal extremo de entrar en 36 días de paro? Hasta tal extremo de ir a la guerra, si es posible, como están en Rusia y Ucrania. Hasta tal extremo de ir a la guerra por tonterías, como ustedes saben. ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas? Lóbulo frontal. Esto es uno de los mayores responsables del lóbulo frontal. ¿Por qué somos muy inteligentes o menos inteligentes? Lóbulo frontal. El lóbulo frontal es un lóbulo, un tipazo de lóbulo. ¿Por qué hay enfermos que son muy agresivos en los psiquiátricos? Hay esquizofrénicos que son muy agresivos. Cuando yo estaba haciendo mi internado en la Universidad de San Andrés en La Paz, fui una vez a hacer mi práctica de psiquiatría al psiquiátrico y había un esquizofrénico que cuando le llegaba su hora, miércoles, comenzaba a romper todo lo que había en la sala, comenzaba a pegar a todos los internos, era un esquizofrénico súper agresivo. Tuvieron que hacerle una lobectomía frontal parcial para que se calme. Tuvieron que sacarle en parte el lóbulo frontal para que se calme este ñato. Y le sacaron parte del lóbulo frontal, se hizo una plantita. Ahora se hizo como un perrito así, venga aquí, vaya allá, deme la mano, hace la pata, en fin, como un perrito así. Es increíble el lóbulo frontal. ¿Ok? El día sábado, 2 de la tarde. ¿Tienen alguna pregunta? Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Saludos, doctor. Luego,